Momentos antes de la derrota de Bardiel, afuera de la base de Matsushiro. Tras haberle proporcionado información acerca de cómo forzar la expulsión del Entriplac de la Unidad 03 a Shinji, Misato y Ritsuko observaron en completo silencio el desenlace de la batalla. No era como que pudieran ayudar en algo más de todos modos. Usualmente tendrían a su disposición la información proporcionada por los sensors del dogma central, aviones de reconocimiento, satélites y las imágenes de las centenas de cámaras repartidas por Tokio 3 y el control de los sistemas de defensa de la ciudad para apoyar a los pilotos, pero en ese caso solo contaban con las imágenes proporcionadas por la Unidad 01. Misato contuvo el aliento cuando vio aparecer en la esquina inferior izquierda de la pantalla la cuenta regresiva que indicaba el tiempo que quedaba antes de que la energía de la Unidad 01 se agotara. Y su corazón prácticamente se detuvo en el momento en el que Shinji se dispuso a dar el golpe. Contuvo por poco las ganas de gritar de emoción al ver el Entriplac siendo expulsado para después presenciar la derrota de Bardiel. La victoria había aliviado parte de sus preocupaciones, pero aún existía la posibilidad de que el cuerpo o la mente de Asuka se hayan contaminado debido a su exposición con el ángel. Lamentablemente, no podría saber qué fue de ella, ya que la energía de la Unidad 01 se agotó, poniéndole fin a la transmisión. Eso ha estado demasiado cerca para mi gusto, dijo Misato, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ritsuko solo podía pensar en las consecuencias que le traería el haberse interpuesto en los planes de Gendo. Su piel se volvía más pálida a cada segundo. Gracias, Rits. Tu ayuda realmente marcó la diferencia, dijo Misato, poniendo una mano sobre su hombro. Misato estaba lejos de perdonar a Ritsuko por haberle ocultado que Asuka se encontraba pilotando la Unidad 03 y por haberla engañado para que creyera que se estaba usando el Dummy-Plug en su lugar. Pero tenía que admitir que ella misma no hubiera podido hacer nada para ayudar a Shinji aunque se contactara con él. Fueron los conocimientos de Ritsuko los que ayudaron a salvar a Asuka. El toque de Misato la reconfortó un poco, pero seguía sintiéndose sumamente preocupada. ¿Estás bien?, preguntó Misato al notar lo pálida que se había puesto. Sí, es solo que, creo que no debería pasar por situaciones tan estresantes en este momento, repuso Ritsuko. Misato la llevaba conociendo por el suficiente tiempo para saber que le estaba mintiendo acerca de la causa de su malestar, pero era claro que no estaba fingiendo. Te ayudaré a regresar al puesto médico para que te echen un vistazo, dijo Misato mientras se bajaba del vehículo. Ritsuko se limitó a asentir en respuesta. Le vendría bien pasar algún tiempo apartada de Misato para ordenar sus pensamientos. Al llegar al puesto médico, el guardia de seguridad preguntó por el estado de Ritsuko, ya que claramente se notaba que estaba peor que cómo se marchó. Misato estaba por explicarse al verlo venir hacia ellas, pero Ritsuko se le adelantó. La Unidad 03 ha sido detenida. El combate fue difícil, lo que nos provocó mucho estrés, algo que no va bien con una herida en la cabeza, dijo Ritsuko. Todos los presentes dejaron escapar un suspiro de alivio al saber que la Unidad 03 fue detenida y pronto la noticia se regó como la pólvora entre el resto del personal. El guardia de seguridad tuvo que tomar como cierta la declaración de Ritsuko, ya que a simple vista no se veía herida. Además no es como que pudiera conducir una investigación para averiguarlo de todos modos. Dado su estado, Ritsuko fue puesta en una de las colchonetas que trajeron consigo los miembros del JSSDF que habían venido a asistirlos. En vista de que no podía hacer más por ella, Misato decidió regresar al vehículo. Kaagi se encontraba dentro, monitoreando el tráfico de radio de NERV. ¿Has captado algo acerca del estado de los chicos?, preguntó Misato. No, ha habido completo silencio respecto a eso. Solo estoy recibiendo los reportes de daños, repuso Kaagi. Tengo un mal presentimiento respecto a esto. Lo mismo digo. El comandante Ikari tomó un papel inusualmente activo en lo acontecido hoy. No entiendo qué demonios ganaría con esto. ¿Tú sabes algo al respecto? Lo mismo que tú, me temo. Debo saber qué fue de los chicos. Me contactaré con NERV. Misato operó el sistema de comunicaciones y se puso en contacto con NERV. Esta frecuencia es exclusiva para el uso del personal de alto rango de NERV. Identifíquese ahora mismo, dijo la voz de Makoto. Aquí la mayor Kasuragi, número de servicio 01928-19912 PMK. Dijo Misato. Mayor Kasuragi. ¿Se encuentra bien? El tono de voz de Makoto evidenciaba lo sorprendido y aliviado que se sentía al escuchar su voz. Sí, al igual que la mayoría del personal. Tenemos 2 docenas de heridos, 2 en estado crítico. Hubo al menos media docena de fallecidos. Entiendo. Le haré llegar esta información al JSSDF. No deberían tardar mucho en llegar a IT. Misato enarcó una ceja.
Estaba por decirle que el JSSDF ya se encontraba aquí, pero se abstuvo de hacerlo en el último segundo. Recibido. Intentaremos marcar una zona de aterrizaje para facilitarles el trabajo. Ahora, dígame qué está sucediendo. Un ángel tomó control de la unidad 03, la cual fue neutralizada hace algunos minutos. ¡Qué alivio! ¿Cuál es el estado de los pilotos? Me temo que no lo sé. Makoto se notaba nervioso. ¿Cómo que no lo sabe? Ocurrió un incidente con la unidad 01. El comandante nos ordenó centrarnos por completo en arreglarlo. Él se hizo cargo de la operación para recuperar a los pilotos. Misato no pasó por alto la evasiva forma de hablar de Makoto, algo que no era muy propio de él. Por lo nervioso que sonaba, asumió que tenía miedo de hablar. Sería muy fácil para la sección 2 interceptar su conversación. Después de todo, estaban usando la red de NERV para comunicarse. En ese caso, me apersonaré al hospital privado de NERV para corroborar el estado de Asuka. Quiero que esté ahí para cuando llegue, con un informe detallado de la batalla, dijo Misato, en tono firme. Sabía que Asuka sería llevada a ese lugar para hacerle varios análisis, en busca de cualquier signo de contaminación causada por su contacto con el ángel. A la orden, Mayor Kasuragi. Corto. Misato apagó el sistema de comunicaciones. Esto cada vez pinta peor, dijo Misato mientras se quitaba los auriculares. Pongámonos en marcha, dijo Kaagi, arrancando el motor del auto. Le informaré al personal de mi partida y dejaré a alguien a cargo. Misato se fue a hacer eso mismo. Un par de minutos después, Misato y Kaagi partieron de la base de Matsushiro. ¿Quiénes eran los que te acompañaban?, preguntó Misato. Miembros del JSSDF afiliados a la organización para la que trabajo, repuso Kaagi. Ya veo, parece que las cosas son más serias de lo que pensaba en un principio. Misato dejó escapar un suspiro. ¿Cómo descubriste que Asuka estaba en el Entriplac? Fue gracias a Shinji-kun. Explica, inquirió Misato, curiosa. Pues, nos encontramos temprano por la mañana. Él estaba buscando a Asuka, quien supuestamente había salido en un paseo nocturno conmigo para después pasar la noche en mi departamento. Con la prueba de activación de la unidad 03 siendo reprogramada para hoy en la mañana en lugar de mediodía y Asuka desapareciendo tarde por la noche, no era algo muy difícil de deducir. Repuso Kaagi, llegando a la misma conclusión que Shinji. Ya veo. Fue una suerte que haya notado su ausencia tan pronto. Sin embargo, creo que lo hubiera hecho de todos modos cuando llegara la hora del combate, cuando se percatara que Asuka no estaba detrás de los controles de la unidad 02. A esa misma conjetura llegué yo. Supongo que el fin de todo este entramado era hacer que Asuka pilotara la unidad 03. ¿Qué ganaría el comandante con eso? No le veo ningún sentido. No estoy completamente seguro, pero creo que estaba apuntando hacia Shinji-kun. ¿Qué te hace pensar eso? El comandante Ikari debió haber hecho que alguien interceptara sus llamadas y le diera información falsa para que creyera que todo estaba bien. Durante el combate, no paró de insistirle que destruyera a la unidad 03, sin tomar en cuenta que Asuka estaba atrapada dentro. Shinji-kun lo desobedeció e hizo todo lo posible para hacer tiempo en lo que ideaba una forma de rescatar a Asuka. Sí, lo último ya lo habías mencionado. Correcto, pero omití algo de información, ya que en ese momento nuestra prioridad era buscar una forma para ayudar a Shinji-kun. ¿Qué fue lo que no me contaste?, preguntó Misato. Estaba algo molesta de que le ocultaran información, pero Kaagi tenía razón. En ese momento, la prioridad era rescatar a Asuka. En vista de que Shinji-kun no cedió a sus exigencias, el comandante Ikari dio la orden de romper su conexión neural con el ángel y conectar el dummy plug en su lugar. ¿Y qué ocurrió después? La unidad 03 aprovechó el tiempo que la unidad 01 estuvo desconectada para sujetarla por el cuello e intentar estrangularla. Después, el dummy plug fue activado, y la unidad 01 respondió de la misma manera. El intercambio fue muy breve, de apenas unos pocos segundos, pero se notaba que la unidad 01 iba a ganar. De haber seguido así por más tiempo, seguramente el EVA 01 le hubiera roto el cuello al EVA 03. Shinji-kun hubiera sido forzado a ver dicho acontecimiento, sin poder hacer nada para detenerlo. Maldito miserable. Misato apretó sus puños con tanta fuerza que sus uñas, las cuales estaban algo largas, se clavaron en su palma, haciendo que sangrara un poco. Sin embargo, el dummy plug se desactivó y Shinji-kun recuperó el control. El EVA 01 logró zafarse del agarre del EVA 03 y volvieron a entrar en el juego del gato y el ratón. Mientras tanto, los técnicos en el dogma central intentaron recuperar el control de la unidad 01, pero no fueron capaces de lograrlo. Supongo que a eso se refería Makoto con lo de que ocurrió un incidente con la unidad 01. Correcto. Después,
El comandante siguió insistiéndole a Shinji-kun para que destruyera a la unidad 03, pero este se hartó de él y cortó comunicaciones con el dogma central. Un poco más tarde, tú lograste establecer comunicaciones con él, lo demás es historia. Sin duda, Shinji-kun era el blanco del comandante, pero sigo sin imaginarme qué es lo que pretendía lograr con esto. Tampoco he logrado resolverlo todavía. Gendo también se tomó la molestia de sacarte del camino. ¿Qué dices? Como sabrás, el JSSDF se encarga de cuidar el perímetro de la base de Matsushiro, aunque no tiene la autorización para ingresar a la base. Siendo ese el caso, la ayuda debió llegar al poco tiempo. Sin embargo, hace tan solo 2 días se dio la orden de que todo el personal del JSSDF se retirara de la base de Matsushiro. Quería que permanecieras incomunicada, o peor. Misato se estremeció tras esa declaración. Si Gendo no autorizaba trasladar el centro de control fuera de la base de Matsushiro, ella posiblemente no estaría viva. O, en el mejor de los casos, no de una pieza. Eso confirma que yo solo era un objetivo secundario. Dejando eso de lado, lo que más me preocupa es que el comandante Ikari haya podido movilizar a una compañía completa del JSSDF. No se supone que tenga poder sobre ellos, dijo Misato. Debe tener un aliado bastante influyente dentro del gobierno de Japón para haber podido realizar tal cosa, dijo Kaagi. Kaagi se había estado debatiendo por mucho tiempo si debía revelarle a Misato la existencia de SL, la organización que estaba detrás de NERV, financiándola clandestinamente y supervisando todo lo que hacía. No quería que Misato comenzara a indagar sobre ellos, ya que eran aún más peligrosos que el propio NERV. La organización para la que trabajaba Kaagi ya había perdido varios agentes tratando de obtener información acerca de SL. Dios, dame un respiro. Entre más investigamos, más descubrimos lo poco que realmente sabemos. ¿Qué puedes decirme sobre ese aliado del comandante?, preguntó Misato. No mucho, a decir verdad, pero se puede deducir que debe tener una gran influencia política, probablemente, económica, repuso Kaagi. Había decidido contarle a Misato sobre la existencia de SL, mas no le revelaría demasiado, bastaba con que lo tuviera en consideración. Sin duda, será algo que deberemos tomar en cuenta. Ese aliado de Gendo podría causar más problemas que él mismo. Correcto, por eso mismo he de recabar información sobre él. Eso sería demasiado peligroso. Alguien con tal influencia sobre el gobierno de Japón también debería de poseer una extensa red de espionaje y contraespionaje. Soy plenamente consciente de eso, pero es algo que debe hacerse. A pesar de las advertencias de Shinji y las de los miembros de su organización, Kaagi sabía que era indispensable que recabaran información sobre SL si querían ponerle fin a toda esa locura. Detener a Gendo no implicaba detener a SL, ambos debían ser tratados por separado. La prioridad de Kaagi era la de hallar la forma de detener el asalto que el JSSDF orquestaría contra NERV, ordenado por SL, lo que implicaría terminar con su influencia sobre el gobierno de Japón. Después, suponiendo que habría un después, debían acabar con los líderes de SL. Comprendo, dijo Misato, cabizbaja. Sabía lo que podría implicar para Kaagi si lo descubrían. Kaagi suspiró, odiaba ver triste a Misato, y aún más cuando él era la causa de su tristeza. Lo que iba a decirle a continuación, sin duda alguna, la haría sentir peor. Me marcharé hoy mismo o mañana a más tardar, para investigar al aliado de Gendo, dijo Kaagi. ¿Qué?, exclamó Misato, sorprendida. Es imperativo que descubramos todo lo que podamos sobre él. Lo sé, pero nunca te lo dije antes, con tal de no preocuparte, pero estoy seguro que Gendo sabe que trabajo para alguien más. Dudo que conozca el alcance de mis intrusiones en lugares y sistemas restringidos, pero es un hecho de que me he vuelto alguien incómodo para él. Dadas mis acciones de hoy, no pasará mucho tiempo para que envíe a alguien a silenciarme. Es por eso que debo pasar a la clandestinidad por algún tiempo. La revelación de Kaagi realmente preocupó a Misato, quien conocía perfectamente la efectividad de la sección 2 para realizar su trabajo. No será fácil para mí tenerte lejos. Nos has ayudado bastante, dijo Misato, refiriéndose a lo ocurrido hoy y a la vez en que Kaagi le dio la idea de cómo derrotar a Israfel. Confío en que podrás arreglártelas sin mí, dijo Kaagi, como un voto de confianza hacia ella, pero tales palabras también podían interpretarse como una despedida, lo que hizo que Misato dejara escapar un par de lágrimas, las cuales rápidamente limpió. Los miembros de la organización para la que trabajo me ayudarán a permanecer en contacto contigo. Te haré llegar la información que descubra, dijo Kaagi, en un intento de tranquilizarla. Bien. Me aseguraré de mantener a salvo a los chicos. No dejaré que el comandante los use para sus retorcidos planes, dijo Misato,
llena de determinación. Te dejaré algunas cosas que te serán de ayuda para evitar que Gendo pueda vigilarlos. No destruyas todos los dispositivos que usa para espiarlos de una sola vez, ya que eso lo pondría en alerta. Trata de establecer una pequeña zona segura, donde estés completamente segura de que nadie te vigila, para que puedas leer la información que te envíe. Entiendo. ¿Crees que deberíamos decirles a los chicos sobre todo lo que está ocurriendo? Es más que evidente que Shinji-kun ya sabe que algo está pasando. Asuka, por otro lado, no tardará en darse cuenta. Eso ya lo sé. Me estoy refiriendo al alcance de esta conspiración. Kaji se puso a pensarlo por un momento. No creo que sea una buena idea. Ser los responsables de enfrentarse a Los Ángeles ya es una carga lo suficientemente pesada que soportar. Dijo Kaji. Tienes razón. Yo me ocuparé de mi parte y dejaré que ellos se centren en la suya. Repuso Misato. Ya que sacaste ese tema, no quiero que le digas nada de esto a Rei, si es que en algún momento decides revelarles la verdad a los chicos. ¿Por qué? Ella también está involucrada, merece saberlo. No confío para nada en ella. Estoy completamente seguro que es un agente de Gendo. Misato quería rebatir, pero, al pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que no tenía argumentos para hacerlo. Se suponía que Misato era la responsable de los pilotos, así quedó establecido desde que alcanzó el rango de capitana en NERV. Sin embargo, Rei estaba bajo el mando y la supervisión directa de Gendo. Sumado a esto, su pasado era un completo misterio. Lo único que sabía de ella era que había nacido y crecido en Tokio. 3. ¿Sabes algo sobre Rei que yo no? Preguntó Misato. No está registrada como una ciudadana de Japón. Básicamente, ella no existe. Repuso Kaji. ¿Qué quiere decir eso? Su nombre no figura en la base de datos de ninguna dependencia del gobierno. Solo NERV y el Instituto Marduk tienen información sobre ella. Es probable que haya sido adoctrinada desde que tuvo uso de razón para seguir sin cuestionar las órdenes del comandante. Ese maldito bastardo. Misato rechinó los dientes, llena de ira. ¿Sabes quiénes son sus padres? No, no se hace mención de ellos en ninguno de los documentos que logré sustraer. Busqué en la base de datos de NERV, para ver si había algún miembro del personal con su apellido, pero nada. También busqué coincidencias en la lista de los huérfanos que dejó el segundo impacto, y obtuve el mismo resultado. No puedo creer que exista alguien capaz de tal bajeza. Secuestrar a una huérfana y adoctrinarla para cumplir su voluntad. Eso me repugna hasta lo más profundo de mi ser. A pesar de que Rei sea una víctima más de Gendo, no puedes confiar en ella. Lo entiendo, pero no me siento bien dejándola a su suerte ahora que sé tal información. Solo es una especulación, aunque bastante fundada. Sin embargo, no te estoy pidiendo que dejes de preocuparte por ella, solo que no le reveles la información que te he dado. De acuerdo. Dijo Misato al cabo de algunos segundos de pensarlo. Un par de horas después, Misato y Kaji finalmente regresaron a Tokio. 3. El viaje tomó más tiempo de lo usual, ya que Bardiel dañó varios tramos de la carretera mientras andaba y durante su combate contra las unidades 00 y 01, lo que los forzó a ir a campo traviesa en varias ocasiones. Bien, hemos llegado. Dijo Kaji. Supongo que esto es un adiós. Dijo Misato, forzando las palabras a través del nudo en su garganta. No lo veas así, velo como un hasta luego, porque es definitivo que nos volveremos a ver. De pronto, Misato besó apasionadamente a Kaji, cosa que éste no demoró mucho en corresponder. Hasta que nos volvamos a encontrar. Dijo Misato, en apenas un susurro. Hasta que nos volvamos a encontrar. Dijo Kaji mientras limpiaba con su pulgar la solitaria lágrima que bajaba por la mejilla de Misato. Sabiendo que cada segundo que pasaran juntos haría más difícil que se separaran, Misato se apresuró a bajar del auto. Poco después, Kaji puso en marcha el vehículo, y Misato lo siguió con la mirada hasta que lo perdió de vista. Misato se tomó un breve momento para poner en orden su agitado corazón antes de dirigirse al dogma central. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Un par de minutos después, hospital privado de NERV. Misato acababa de ingresar al hospital privado de NERV. Estaba algo agitada, ya que había tenido que recorrer todo el trayecto a pie. En la recepción se encontraba Makoto, llevando consigo su terminal portátil. ¿Cuál es el estado de los chicos?, preguntó Misato, yendo al grano. Makoto se puso tenso al escuchar su pregunta, cosa que Misato notó de inmediato. Verá, decía Makoto. Teniente Yuga, dígame qué pasó con los chicos y es una orden. Dijo Misato, casi gritando. Makoto dejó escapar un suspiro. Sabía que lo que estaba a punto de decirle a Misato no le sentaría nada bien, y eso lo lastimaba, ya que seguía sintiendo algo por ella, a pesar de que era plenamente consciente de que nunca sería correspondido.
Siguiendo el protocolo que se estableció en caso de que un piloto hubiera sido expuesto a contaminación por parte de un ángel, Asuka fue llevada a una habitación en el 5º subnivel del hospital, donde permanecerá aislada hasta que se determine que no hay ningún rastro de contaminación en su cuerpo o mente. Los análisis pertinentes se están llevando a cabo mientras hablamos. En cuanto a su estado, no tuvo que ser tratada por ninguna herida. Rei, por otro lado, se encuentra siendo atendida en este momento. Con respecto a Shinji, bueno, no sé dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde está?, preguntó Misato, sujetando a Makoto por su chaqueta. Makoto batallón para no soltar su terminal portátil. Tiene que ver con el incidente que le mencioné, dijo Makoto, teniendo problemas para hablar, ya que Misato no lo estaba dejando respirar por cómo lo estaba sujetando. Dime qué diablos sucedió. Misato soltó a Makoto. Será mejor que lo vea por usted misma. Makoto reprodujo en su terminal portátil la grabación del combate contra Bardiel. Misato vio la grabación en silencio. No mencionó que tenía una comprensión básica de lo ocurrido gracias a la oportuna llegada de Kaji, ya que sabía los problemas que podría acarrearles a ambos. Se sintió orgullosa al ver que Shinji le daba la importancia que se merecía la seguridad y el bienestar de Rei, a diferencia de Gendo, a quien solo le preocupaba que se cumpliera la misión. Y estuvo aún más orgullosa al verlo confrontar las órdenes disparatadas de su padre e intentar hacer todo lo posible por salvar a Asuka. Comenzó a hervir de rabia cuando Gendo ordenó que se le cediera el mando del EVA 01 al Dummy Plug, en vista de que Shinji no estaba peleando. También se percató que Maya estaba reticente a hacerlo por alguna razón que ella desconocía, pero pronto descubrió cuál era. Misato casi se rompe un diente, de tan fuerte que estaba apretando la mandíbula, al escuchar las súplicas de Shinji para que desconectaran al Dummy Plug, mientras el EVA 01 estrangulaba al EVA 03. Posteriormente, Shinji recuperó el control de la unidad 01 gracias a alguna ayuda externa, a juzgar por la sorpresa y la confusión que reflejaba su rostro. Supongo que ese es el incidente del que hablaba, pensó Misato, sintiéndose particularmente feliz al ver la desesperación de Gendo por tratar de retomar el control. Finalmente, vio el último intercambio de palabras entre Gendo y Shinji antes de que éste cortara la conexión. El resto fue la grabación de la pelea, captada por las cámaras del puesto de vigilancia de Nobeyama. Parece que no están al tanto de mi intervención en la batalla. Eso es bueno, pensó Misato, dejando escapar el más leve de los suspiros de alivio. Aunque dudo que sea así por mucho tiempo. Sin duda, Ritsuko le reportará lo ocurrido al comandante. Eso fue lo que sucedió, dijo el teniente Yuga, cerrando su terminal portátil. Ya veo, dijo Misato. Makoto miró hacia todos lados antes de hablar en voz baja. La teniente Yuga, el teniente Ryouba y yo desaprobamos el actuar del comandante. De hecho, la mayoría del personal lo hace, pero no se atreven a decirlo. Susurró Makoto. Misato encontró cierto confort en saber que no era la única que comenzaba a estar en contra de Gendo. Sin embargo, por el momento no lo confrontaría directamente. ¿Qué sucedió con los pilotos después de la batalla?, preguntó Misato. Rei fue recuperada y trasladada al hospital. No sufrió daños físicos, pero seguía sintiendo dolor fantasma en su brazo izquierdo. Se le administró una dosis de sedante por vía intravenosa para hacer que se durmiera. Debería despertar hoy o quizás mañana, sin ninguna clase de dolor. Como le dije antes, Asuka se encuentra en las instalaciones del hospital. De Shinji no tengo nada de información, lo siento. No hay ninguna grabación. Absolutamente nada. Me temo que no. El comandante decidió que él se haría cargo de la operación de rescate de los pilotos. Realmente estaba molesto con Shinji-kun, así que me preocupa mucho lo que podría hacerle, dijo Makoto, con una voz sombría, algo que no era muy propio de él. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Misato al pensar en lo que acababa de decir Makoto. Debería centrarme en buscar a Shinji-kun, pero no puedo dejar olvidadas a Asuka y Rei, pensó Misato. Volteó hacia todos lados, para ver que no hubiera nadie cerca. ¿Puedo pedirte un favor, Makoto?, preguntó Misato en voz baja. Makoto se sonrojó un poco. Misato nunca lo había llamado por su nombre. Sacudió la cabeza para desvanecer el sonrojo de su rostro, sabiendo que la situación era seria. Por supuesto, respondió Makoto. Necesito que intentes averiguar dónde se encuentra Shinji-kun. Yo iré a asegurarme que Asuka y Rei se encuentren bien y después comenzaré a buscarlo también, dijo Misato. Seguro. Muchas gracias. Tras decir esas palabras, Misato se dirigió al interior del hospital, donde se localizaba una zona exclusiva para el personal del hospital. En dicho lugar se encontraba el elevador que le permitiría llegar al subnivel 5. Makoto se fue a hacer la tarea que Misato le encomendó.
Con un poco de suerte, podría dar con la ubicación de Shinji. Después de todo, casi todo el personal estaba hablando de él y lo que ocurrió hoy. Tras que Misato atravesara varios controles de seguridad, finalmente llegó al lugar donde tenían a Asuka. La habitación era realmente pequeña, de la mitad del tamaño de una típica habitación de hospital. Esto se debía a que contaba con un nivel de bioseguridad de nieve que las paredes estaban hechas de titanio. Más que una habitación de hospital era una cámara de contención. Misato estaba usando un traje de protección contra el riesgo biológico del más alto grado, de color naranja. Caminaba por un estrecho pasillo, que tenía apenas el suficiente espacio para que dos personas caminaran hombro con hombro. Se paró frente a la ventana de observación, la cual estaba hecha de cristal blindado de 30 centímetros de espesor. Llegó a tiempo para ver a lo que supuso era un grupo de médicos salir de la habitación, quienes también estaban usando trajes de protección, aunque estos eran de color verde. Asuka se encontraba recostada sobre no una cama, sino una camilla. Vestía nada más que una bata de hospital. No estaba conectada a ninguna clase de soporte vital, por lo que Misato supuso que se encontraba relativamente bien. ¿Cómo te encuentras, Asuka?, preguntó Misato, oprimiendo el botón del intercomunicador. Asuka no reaccionó en lo más mínimo ante sus palabras. Misato no sabía si la alemana podía escucharla, ya que la pared que las separaba no permitía el paso del sonido, por lo tenía la certeza de que el sistema de sonido funcionara adecuadamente. Trató de llamarla varias veces, pero nunca obtuvo respuesta, lo que comenzaba a preocuparla. Solo le quedaba esperar a que los médicos terminaran el proceso de descontaminación antes de reunirse con ella, ya que tenían que pasar por ese pasillo para salir. Tras algunos tortuosos minutos de incertidumbre, el grupo de médicos salió de la sala de descontaminación y se dirigieron hacia donde estaba Misato. ¿Cómo se encuentra Asuka?, preguntó Misato con un tono autoritario. Sigan adelante, yo le informaré a la mayor Kasuragi sobre el estado de la segunda elegida, dijo el médico a cargo del grupo. Los demás médicos solo asintieron antes de seguir con su camino. Misato detestaba que llamaran a los chicos elegidos en lugar de usar sus nombres. Sin embargo, decidió no expresar su disconformidad cuando tenía asuntos más apremiantes que tratar. Dígame cuál es el estado de Asuka y no se ande con loudios, ordenó Misato. Se encuentra bien. Los análisis no revelaron ningún indicio de contaminación en su cuerpo. En este mismo momento las Magi están procesando su análisis neural para determinar si su mente resultó contaminada, respondió el médico. ¿Qué hay sobre esas marcas en su cuello y hombros? Son simples hematomas, moretones. Se ven más feos de lo que en verdad son. Deberían desaparecer en algunos días. Misato concluyó que las marcas en su cuello se debían a que la unidad 01 estranguló a la unidad 03 y que las de los hombros eran por los golpes que le dio para zafarse de su agarre. ¿Cuándo despertará?, preguntó Misato. Quizá en un par de minutos. El protocolo dicta que debíamos sedarla, mintió el médico. Asuka no estaba sedada, seguía bajo los efectos del gas somnífero que los miembros de la sección 2 emplearon para capturarla a ella y a Shinji. De pronto, Asuka comenzó a moverse, cosa que Misato notó de inmediato, ya que cada poco alternaba su atención entre ella y el médico. O quizás sea antes, musitó el médico. ¿Cómo te encuentras, Asuka?, preguntó Misato, sin obtener respuesta todavía. ¿Acaso esta cosa funciona? Sí, la escuchamos llamándola cuando salíamos de la habitación. Tenga algo de paciencia, apenas está saliendo de los efectos del sedante. Asuka, reiteró Misato, como si no hubiera escuchado lo que dijo el médico hace tan solo algunos segundos. Te escucho. Baja la voz, dijo Asuka mientras se frotaba los ojos. Me rindo, musitó el médico, sintiéndose algo frustrado de que sus estimaciones fallaran por un margen tan grande. ¿Qué?, decía Misato hasta que recordó que el médico seguía estando ahí, mismo que no le inspiraba mucha confianza. Retírese. Quiero hablar a solas con Asuka. El tono que usó dejaba en claro que era una orden. ¿Cómo ordene?, dijo el médico. No fue hasta que el médico abandonó el pasillo que la puerta se cerró detrás del que Misato se dispuso a hablar. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Misato. Como recién salida de un spa, respondió Asuka con claro sarcasmo. Si tienes esa actitud, supongo que te encuentras bien. Misato esbozó una pequeña sonrisa. Por cierto, ¿dónde está Shinji?, preguntó Asuka mientras se sobaba los hombros y el cuello, los cuales le dolían un poco. Misato se mordió el labio, no quería preocupar a Asuka mientras se recuperaba. ¿Está bien?, preguntó Asuka, comenzando a preocuparse tras notar lo nerviosa que lucía Misato. No lo sé. Nadie sabe dónde se encuentra actualmente, repuso Misato, agachando la cabeza. ¿Cómo que no lo sabes? Eres nuestro oficial al mando,
Deberías saberlo, gritó Asuka. Haré todo lo que esté a mi alcance para encontrarlo y garantizar que se encuentre bien. Pero antes quería asegurarme de que tú estuvieras bien. Asuka se forzó a tranquilizarse, gritar no ayudaría en nada. Dejando eso de lado, se sintió bastante reconfortada al saber lo mucho que Misato se preocupaba por ella. Supuso que Misato se limitaría a pedir informes de su estado mientras buscaba a Shinji. Sin embargo, había ido a verla personalmente. Siempre decía que no necesitaba de nadie, pero solo estaba intentando aparentar ser fuerte. ¿Te dijeron algo sobre mi estado?, preguntó Asuka, temerosa de la respuesta. No hallaron ningún rastro de contaminación en tu cuerpo. Justo ahora, las Magi están procesando tu análisis neural para determinar si su mente resultó contaminada. La única herida que sufriste son esos hematoumas en tus hombros y en tu cuello. Se ven más feos de lo que son. Respondió Misato, en un tono tranquilizador. Supongo, repuso Asuka, tratando de ocultar los hematoumas tensando el cuello de la bata de hospital. ¿Puedes decirme qué es lo último que recuerdas antes de perder la conciencia? Recuerdo que la unidad 03 fue derribada y después el Entriplac fue lanzado a gran velocidad. Tal vez perdí la conciencia cuando choqué en el suelo. La mente de Asuka aún estaba algo borrosa debido al gas somnífero. Ya veo. Misato sonaba decepcionada. Había supuesto que Shinji había ido a rescatarla del Entriplac, del mismo modo que lo hizo con Rei después de la derrota de Ramiel. Esperaba que Asuka pudiera darle una pista sobre el paradero de Shinji. Iré a buscar a Shinji-kun ahora. Si pasa algo, lo que sea, llámame, y estaré aquí de inmediato. Dijo Misato. Cuando lo encuentres, házmelo saber y dime cómo está, dijo Asuka. Los labios de Misato se curvaron en una pequeña sonrisa. Sin duda, las cosas habían cambiado desde la batalla contra Sandalphon. En ese entonces, Asuka no se había visto preocupada en lo más mínimo por el estado de salud de Shinji, mientras que ahora se mostraba genuinamente preocupada. Estaba por hacer un comentario al respecto, con la intención de molestar un poco a Asuka, pero decidió guardárselo. No era momento para eso. Lo haré, tenlo por seguro. Descansa y mantente tranquila. Todo saldrá bien, dijo Misato. No es como que haya mucho que hacer por aquí, dijo Asuka, tratando de encontrar una forma cómoda de acostarse en la camilla. Misato soltó el botón del intercomunicador y se marchó del lugar. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, bloque de celdas del dogma central. NERV contaba con un pequeño bloque de celdas, el cual se localizaba en uno de los niveles más bajos del dogma central. Dicho lugar se había empleado para detener a espías industriales y miembros del personal que se habían insubordinado. Este último era el caso de Shinji, ya que desobedeció las órdenes directas de Gendo. Sin embargo, la gran mayoría, por no decir todo el personal, estaría dispuesto a afirmar que la decisión de Shinji fue la correcta, y no la que Gendo proponía. Después de todo, había eliminado al ángel que tomó control de la unidad 03 y rescató a Asuka. El problema era que muy pocos estarían dispuestos a sostener su palabra frente a Gendo. Dos agentes de la sección 2 habían traído a rastras a Shinji, quien aún seguía bajo los efectos del gas somnífero, y lo arrojaron sobre la modesta cama de la celda. Sus manos estaban esposadas tras su espalda y aún estaba vistiendo su plaxut. De pronto, Shinji comenzó a despertar. Cuando su vista se aclaró lo suficiente, notó que se hallaba en un lugar pobremente iluminado y bastante pequeño. La única luz que entraba en la celda era la de la luz del pasillo, la cual pasaba a través de la mirila corrediza de la puerta. Comenzó a tratar de recordar qué había pasado antes de que perdiera el conocimiento mientras trataba de hallar la fuerza para sentarse en el borde de la cama. El ataque furtivo de la sección 2 fue demasiado rápido como para que Shinji lograra registrar los detalles, pero el hecho de que hubiera despertado en una celda le daba una muy buena idea de lo que había sucedido. Esos pensamientos fueron apartados de su mente cuando pensó en Asuka, quien pudo haber sufrido de contaminación física y o mental por haber estado en contacto indirecto con Bardiel. La adrenalina lo golpeó, encontrando fuerzas para moverse. Debo saber qué pasó con Asuka, pensó Shinji mientras comenzaba a levantarse. Pronto se dio cuenta de que sus manos estaban esposadas y que en su tobillo había un grillete, que estaba sujeto a la base de la cama. Sin duda, las acciones de Shinji habían hecho encolerizar a Gendo, ya que no recurrió a algo así en su vida pasada. Antes de que Shinji pudiera seguir pensando en eso, la puerta se abrió revelando a ni más ni menos que a Gendo. Tú, masculló Shinji con claro veneno en su voz. El rostro de Gendo era impasible como siempre, pero sus ojos maranes reflejaban una furia apenas contenida. ¿Sabe por qué está aquí, tercer elegido?, preguntó Gendo. Shinji contuvo por poco su risa. La respuesta a esa pregunta era demasiado obvia. Sin embargo, las acciones de Gendo siempre tenían una razón de ser,
y en esta ocasión no era la excepción. Sabía que estaba intentando utilizar en él alguna clase de tortura psicológica. Todo a su alrededor lo gritaba, desde la indefensa posición en la que se encontraba hasta la abertura de su saco por la cual podía entrever la empuñadura de su revólver, todo meticulosamente puesto para dejarle en claro a Shinji que Gendo era quien tenía el control absoluto de la situación. Sabía desde hace mucho que una situación así podría presentarse, así que se había preparado mentalmente lo mejor que pudo, aunque dudaba que fuera suficiente. Se forzó a mantenerse tranquilo y a guardar silencio. Ambos se quedaron mirándose sin siquiera pestañear durante un minuto entero. No había ninguna clase de sonido en la celda, pero Shinji juraría que sus tímpanos estaban a punto de estallar. Insubordinación, abandono del deber y manipulación no autorizada de los sistemas del EVA 01. Esos son los cargos que pesan sobre usted, tercer elegido, dijo Gendo, rompiendo finalmente el tenso silencio. Nuevamente, lo único que Shinji le dio en respuesta fue más silencio. El castigo por esas acciones es la remoción inmediata de su rango como piloto. Permanecerá en esta celda hasta que decida qué hacer con usted. Hasta entonces, no quiero volver a saber nada de usted, sentenció Gendo antes de cerrar la puerta de la celda y marcharse por donde vino. No fue así como me lo imaginé, pensó Shinji. Shinji creyó que Gendo se pondría realmente violento con él, propinándole una golpiza que lo dejaría al borde de la muerte. Pronto dejó de pensar en ello y se centró en Asuka. Necesitaba saber cómo se encontraba. Existía la muy elevada posibilidad de que su cuerpo y o mente hayan sido contaminados por su contacto prolongado con Bardiel. La batalla había tomado mucho más tiempo del que había tomado originalmente, lo que creía que aumentaba el riesgo de contaminación. Después cayó en cuenta de que no sabía cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Pudieron ser un par de horas, quizá un día entero. Esto hizo que Shinji realmente se preocupara, ya que Zeruel apareció un día después de que lo hiciera Bardiel. Podía estar en camino hacia Tokio 3 en ese preciso instante. Puso todo de sí para liberarse de las ataduras que lo retenían para después hallar la forma de salir de la celda e ir en ayuda de Asuka y Rei. Sin saberlo, había caído en la trampa de Gendo, quien se hallaba observándolo. Una cámara estaba grabando el interior de la celda y él la estaba monitoreando desde su teléfono celular. Gendo sonrió con malicia mientras Shinji luchaba desesperadamente para zafarse de sus ataduras. Una vez más sentía que había recuperado el control. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Minutos después, hospital de NERV. Misato acababa de terminar con el proceso de descontaminación necesario para ingresar o salir del quinto subnivel del hospital y había vuelto al vestíbulo. Disculpe, necesito que me diga en qué habitación se encuentra Rei, dijo Misato mientras se acercaba a la recepcionista. La recepcionista operó la terminal frente a ella. Está en la habitación 052. Respondió la recepcionista. Gracias, dijo Misato antes de dirigirse hacia el elevador. Cuando Misato llegó a la habitación en cuestión, vio por la ventanilla de la puerta que Rei comenzaba a salir de los efectos del sedante que le dieron, a juzgar por sus erráticos movimientos. Pasó dentro y dio a conocer su presencia. Rei, dijo Misato en un tono suave. La mirada de Rei estaba algo borrosa y escuchaba todo como si estuviera debajo del agua. Giró su cabeza en dirección de la voz de Misato, y pudo reconocerla por el color tan característico de su cabello y por los vibrantes colores de su chaqueta de NERV. Sí, Mayor Kasuragi, dijo Rei, seguido de una áspera tos. A juzgar por eso, Misato supuso que Rei tenía la garganta seca. Se acercó a la pequeña mesa de noche, que estaba a un lado de la cabecera de la cama, sobre la cual, como se acostumbraba, se había dejado una jarra con agua y un vaso. Llenó el vaso con el agua de la jarra y se lo ofreció. Toma, esto debería ayudar, dijo Misato. Rei tuvo problemas para tomarlo debido al temblor de sus manos y a su visión borrosa. Deja que te ayude, dijo Misato. Cambió el vaso a su mano izquierda mientras que con su mano derecha ayudaba a Rei a tomar el vaso y llevarlo hasta su boca para que bebiera el agua al ritmo que ella creyera conveniente. Gracias, dijo Rei, sintiendo que la molestia en su garganta desaparecía poco a poco. Por nada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Misato. Bien, dentro de lo que cabe. Solo estoy saliendo de los efectos del sedante que me dieron, repuso Rei mientras probaba la movilidad de su brazo izquierdo, el mismo que le había sido arrancado a la unidad 00 para prevenir que fuera contaminada por Bardiel. Sentía hormigueo desde su hombro hasta la punta de sus dedos y falta de sensibilidad al tacto, pero al menos ya no le dolía. Eso es bueno. Misato permaneció en silencio mientras veía a Rei recuperarse poco a poco de los efectos del sedante. Tras las revelaciones que Kaiji le hizo acerca de Rei, su concepción sobre Rei había cambiado.
Había ido a buscarla expresamente para ver si podría darle alguna pista que le ayudara a dar con el paradero o a Shinji, pero su temple se desmoronó por completo en el momento que la vio tendida en la cama. Se dio cuenta de que no podía ignorar el estado de Rei independientemente de que fuera, presuntamente, un agente bajo el completo control de Gendo. Si lo hiciera, no sería mejor que él, pensó Misato. Rei, hay algo que me gustaría preguntarte. Adelante. Repuso Rei. ¿Puedes decirme lo que ocurrió al final del combate contra el ángel? Rei enarcó una ceja. Se suponía que Misato tenía acceso completo al registro de grabación que los Evas enviaban de Al Dogma Central, por lo que no veía sentido en que se lo preguntara a ella directamente. Dejando eso de lado, Gendo le había ordenado acatar sin cuestionar todas las órdenes de Misato, siempre que éstas no pusieran en peligro su escenario, así que obedecería. Volvió a su actitud tranquila y comenzó a relatar lo ocurrido de forma marcial. La longitud del cable umbilical al que estaba conectado mi Eva no era la suficiente para permitirme llegar hasta donde se estaba desarrollando la batalla entre la Unidad 01 y el Ángel, así que me vi forzada a desprenderme de él para proporcionarle apoyo a Shinji-kun. Supe por mi enfrentamiento anterior contra el Ángel que tenía mucha fuerza física, por lo que pasé inmediatamente a modo de alto rendimiento. Sujeté al Ángel hasta que Shinji-kun dio el golpe. Después el Ángel me lanzó lejos. La caída me desorientó. Me tomó algún tiempo reincorporarme, el suficiente para que se agotara la energía del EVA 00 se agotara. Me quedé en el entry plaque hasta que fui rescatada y traída aquí, dijo Rei. Ya veo, dijo Misato, sintiéndose frustrada de no haber podido. ¿Puedo preguntarle algo? Seguro. Shinji-kun se encuentra bien. Rei sonaba sumamente preocupada, aunque su semblante no mostrara ninguna emoción. Misato se sorprendió mucho al escucharla. Era la primera vez que no la escuchaba hablando en un tono uniforme y controlado, sin importar la situación en la que se encontrara. También notó que se refirió a Shinji por su nombre y no por su apellido como solía hacerlo. Dejando eso de lado, una vez más se sintió avergonzada de sí misma por no saber el paradero de Shinji, siendo que era su responsabilidad. Se encuentra bien, no te preocupes. Mintió Misato, no quería que Gendo se enterara todavía de que estaba buscando a Shinji, aunque sabía que no tardaría mucho tiempo en descubrirlo. ¡Qué alivio!, dijo Rei, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. En fin, debo marcharme, hay muchas cosas de las que debo encargarme tan pronto como sea posible, dijo Misato, dirigiéndose a la puerta de la habitación. Gracias por su preocupación, Mayor Kasuragi. Misato salió de la habitación de Rei y se dirigió de regreso al elevador, sintiéndose algo frustrada de no haber obtenido ninguna pista que pudiera conducirla al paradero de Shinji. Dejando eso de lado, había sacado un par de cosas interesantes de su conversación con Rei. En primer lugar, ya no parecía tan ajena a las emociones como solía serlo. Y en segundo, parecía genuinamente preocupada por Shinji, pero ni siquiera preguntó por Asuka. Decidió que lo mejor sería archivar esos pensamientos para un análisis posterior y centrarse por completo en localizar a Shinji. Dado lo acontecido en las grabaciones que le mostró Makoto, el primer lugar al que iría a buscar sería el bloque de celdas del Dogma Central. Seguro habría sido llevado ahí por haberse insubordinado. Mientras Misato se dirigía hacia el bloque de celdas, buscando cualquier pista que pudiera llegarla a Shinji, se percató que muchos de los miembros del personal hablaban en voz baja sobre lo que había ocurrido durante la batalla de Bardiel. Los que criticaban la forma de actuar de Gendo eran rápidamente forzados a callar por sus Unterlaakiatars, no porque fueran partidarios de las acciones del comandante, sino porque tenían miedo de posibles represalias en su contra, lo que probaba lo dicho por Makoto. Luego de algunos minutos, Misato finalmente llegó frente al guardia que custodiaba la entrada al bloque de celdas. Constaba de un simple pasillo con una docena de puertas a cada lado, por lo que no requería de mayor seguridad. Buenas tardes, Mayor Kasuragi. Saludó el guardia. Buenas tardes. Respondió Misato. Necesito saber si Shinji-kun se encuentra aquí. El guardia se tensó al oír esto, cosa que Misato notó de inmediato. ¿Acaso está intentando ocultarme algo? Misato entrecerró los ojos. No, claro que no, es solo. Balbuceó el guardia, desmoronándose bajo la inmensa presión de su mirada. Apártese, ordenó Misato, pero el guardia se había quedado petrificado en su lugar. Lo apartó con un empujón y oprimió el botón para abrir la puerta de seguridad. Se dirigió hacia la única celda que estaba ocupada, según la luz naranja que estaba encendida sobre la puerta. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, con Shinji, el castaño escuchó los pasos de alguien aproximándose. Honestamente, no tenía idea de quién podría tratarse, pero esperaba que fueran buenas noticias.
Escuchó los seguros de la puerta siendo removidos y después se abrió con un leve chirreo, revelando tras de sí a un miembro de la sección 2, sosteniendo una bandeja con sobras de distintas comidas. «Tu cena», dijo aquel hombre, soltando la bandeja, la cual derramó parte de su contenido en el suelo, y pateándola hacia él. Después volvió a cerrar la puerta y Shinji lo escuchó alejarse. Almohadilla, 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 uno sin atrás, con Misato. Misato acababa de presionar el botón para abrir la puerta de la celda. Aguardó con impaciencia su apertura, solo para hallar del otro lado a un hombre que no conocía, quien parecía ser un miembro del personal de mantenimiento a juzgar por el uniforme que estaba usando. «No eres Shinji-kun», musitó Misato. «Puedo ser quien tú quieras que sea, preciosa», dijo el hombre, en tono lascivo, mientras devoraba a Misato con la mirada. Misato no estaba de humor para lidiar con un imbécil como ese. Volvió a oprimir el botón para cerrar la puerta, pero antes de que se cerrara aquel hombre se abalanzó contra ella. Sin inmutarse en lo más mínimo, adoptó una postura defensiva, lista para encarar a su atacante. Cuando estuvo suficientemente cerca, le lanzó una patada frontal dirigida a su plexo solar. La patada fue tan fuerte que lo arrojó hasta la pared del otro lado. El hombre se deslizó por la pared hasta derrumbarse en el suelo y no dio signos de volver a levantarse pronto. La puerta finalmente se cerró y Misato escuchó pasos que se acercaban rápidamente hacia ella. «¿Se encuentra bien, mayor?», decía el guardia, quien venía a asistir a Misato al oír la conmoción. Su mano se estaba dirigiendo a la empuñadura de su arma cuando Misato lo inmovilizó contra la pared, su rostro haciendo contacto con el frío metal y su brazo derecho torcido detrás de su espalda en un ángulo incómodo. «¿Dónde está Shinji-kun?», preguntó Misato, aún en modo de combate. No planeaba ponerse violenta con el guardia, pero lo ocurrido con aquel imbécil había agotado lo último de su paciencia. Era lo que estaba tratando de decirle. Repuso el guardia. «Explícate. Ahora mismo. El piloto de la unidad 01 nunca fue traído aquí. Entonces, ¿dónde demonios está?». «No lo sé. Ningún miembro del personal de seguridad lo sabe. Ni siquiera se lo ha visto ingresar al dogma central». Misato soltó al guardia y se tomó un momento para tranquilizarse. «Lo siento por mi arrebato de hace un momento», dijo Misato. «Está bien, mayor Kasuragi, es el deber de un oficial preocuparse por sus subordinados. Me aseguraré que ese sujeto sea castigado por intentar atacarla», repuso el guardia. «Eso es lo que menos me preocupa en este momento», masculló Misato. «Gracias por su ayuda». Misato dejó el bloque de celdas y se encaminó hacia la oficina de Gendo, el último lugar donde creía que podría encontrar a Shinji, y rezaba para que así fuera. Que el guardia dijera que ningún miembro del personal de seguridad haya visto a Shinji ingresar al dogma central la tenía sumamente preocupada. Pensó en la posibilidad de que Shinji hubiera sido asesinado y su cuerpo arrojado a una zanja en el bosque, cerca del lugar donde se libró la batalla contra Bardiel. Tras varios minutos de caminata y bajar por elevadores y escaleras mecánicas, Misato finalmente llegó frente a las puertas de la oficina de Gendo e inmediatamente oprimió el botón para llamarlo. Pasaron varios segundos sin obtener respuesta, por lo que volvió a presionar el botón. El ciclo se repitió por un minuto hasta que perdió por completo la paciencia y comenzó a patear la puerta. «Gendo no se encuentra en su oficina», comentó Fuyutsuki mientras caminaba hacia ella. «Vicecomandante Fuyutsuki, ¿sabe dónde se localiza Shinji-kun?», preguntó Misato, comenzando a tener problemas para mantener la compostura. Sus pensamientos se volvían más pesimistas a cada momento y cada vez le costaba mantenerlos a raya. «No, lamentablemente», respondió Fuyutsuki. Misato notó que sus hombros estaban tensos, indicando que no estaba tranquilo. «Por cierto, es bueno verla sana y salva. ¿Dónde puedo encontrar al comandante?». «Se ha encerrado a cal y canto en la jaula de contención del EVA 01 junto a varios técnicos. Me imagino que está muy preocupado por el incidente que suscitó con la unidad 01. Parece que ya se encuentra al tanto de todo lo ocurrido». Fuyutsuki se detuvo a pensar por un momento si Misato conocía la verdadera razón detrás de la preocupación por la unidad 01, pero pronto desestimó ese pensamiento. «¿No hay ninguna forma de contactarlo?», preguntó Misato. «Sigue habiendo conexión con la jaula de contención de la unidad 01, pero nadie responde. Dudo mucho que salga de ahí hasta que haya resuelto el problema o si ocurre alguna emergencia», respondió Fuyutsuki. Misato dejó caer sus hombros, abatida. «Gracias por su ayuda, vicecomandante», dijo Misato, volviendo por donde vino. Fuyutsuki se limitó a permanecer en silencio mientras la veía marcharse. Misato salió del dogma central y se dirigió al bosque que lo rodeaba. Sentía la necesidad de tomar aire fresco para tranquilizarse un poco. Sin embargo, había otra razón para salir de ese lugar,
donde todo el tiempo estaría siendo vigilada por las cámaras de seguridad. Tomó su celular y marcó el número de Makoto. Al habla Yuga, respondió Makoto desde el otro lado de la línea. Makoto, ¿has averiguado algo sobre el paradero de Shinji-kun? Preguntó Misato, su tono denotaba urgencia. Me temo que no. He estado viendo si hay alguna imagen suya en las cámaras, pero no he tenido suerte. También he hablado con varias personas, y el resultado es el mismo. Lo entiendo, dijo Misato desanimada. Seguiré buscando, te lo prometo, gracias. Misato le puso fin a la llamada. En vista de que había agotado todas sus opciones, decidió que era necesario recurrir a Kaji. Sabía que en esos momentos debería estar haciendo sus preparativos para salir de Tokio 3 por algún tiempo, algo de suma importancia, pero la situación lo ameritaba. Sostuvo la tecla número 5, accionando el marcado rápido, y rezó para que Kaji contestara el teléfono. ¿Ha pasado algo, Misato?, preguntó Kaji, sabiendo que no lo llamaría si no fuera sumamente necesario. He ido a visitar a las chicas al hospital. Ambas se encuentran bien. Por otro lado, no he sido capaz de ubicar a Shinji-kun, dijo Misato, con una voz casi quebrada al final. Ya veo, hubo silencio mientras Kaji valoraba la situación. Con el Eva de Rey incapacitado, era indispensable que Shinji estuviera presente, más si su advertencia de que los ángeles venideros serían los más temibles de todos era verdadera. En ese punto de la guerra, Shinji era una pieza más importante que él para garantizar que no se produjera el tercer impacto, ya que su fracaso aquí y ahora significaría el final del juego. Haré lo que esté en mis manos para ubicar a Shinji-kun, dijo Kaji al cabo de algunos segundos de silencio, los cuales Misato percibió como una eternidad. Gracias, dijo Misato, limpiándose rápidamente un par de lágrimas de alegría. Era tan reconfortante saber que Kaji estaría ahí para apoyarla. Un escalofrío le recorrió la columna al pensar en que sería de ella si llegara a perderlo. Te volveré a llamar cuando obtenga algo. Descansa un poco, llevas más casi 48 horas despierta, tienes razón. Estoy agotada. Los efectos de la adrenalina que recorría su torrente sanguíneo hacía rato que comenzaron a desvanecerse, dejándola al borde del colapso. Cuídate. Adiós, lo mismo digo. Misato le puso fin a la llamada y se encaminó hacia su oficina, donde podría tomar una pequeña siesta para reponer sus energías. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, en las cercanías de las jaulas de contención de los Evas, Ritsuko se hallaba caminando hacia la jaula de contención de la unidad 01 a paso veloz. Gendo había ordenado que algunos agentes de la sección 2 fueran a buscarla en un helicóptero, ya que ella era la única que podría saber cómo retomar el control de la unidad 01. Gendo fue informado que Ritsuko resultó herida durante la destrucción de la base de Matsushiro, pero poco le importó. Lo único que Ritsuko recibió fue un cambio de ropa, nuevos vendajes y algunos analgésicos por vía intravenosa que le permitían seguir funcionando. Ritsuko no tuvo problemas para ingresar a la sala de control de las jaulas de contención, ya que era la única persona a la que Gendo había autorizado para entrar. Comandante, saludó Ritsuko mientras se acercaba a Gendo. Teniente Ibuki, ponga al corriente a la DRA Akaji sobre la situación, dijo Gendo. Maya se acercó a ella y le entregó su terminal portátil junto con algunos documentos. ¿Se encuentra bien, Akagi-senpai?, preguntó Maya en apenas un susurro. Por supuesto, repuso Ritsuko, tratando de fingir fortaleza delante de Gendo, pero para cualquiera con ojos era más que evidente que estaba a punto de colapsar. Despejen la sala de control. Solo permanecerá aquí la DRA Akaji, ordenó repentinamente Gendo, quien se había hartado de la incompetencia del personal técnico. Todos acataron sus órdenes sin rechistar, pero no era porque le tuvieran mucho respeto, sino porque estaban hartos de él. Gendo no era precisamente muy popular entre el personal de NERV, era estricto y severo, pero que comandante no lo era. Lo respetaban como una figura de autoridad, pero todos ellos reprobaban su actuar de hace unas horas. La única persona que tenía intenciones de quedarse era Maya, ya que estaba preocupada por Ritsuko, quien claramente debería estar recuperándose en el hospital. He dicho que despejen la sala de control. Eso la incluye a usted, teniente Ibuki, dijo Gendo en tono grave. Maya casi se va de espaldas al sentir la presión de la mirada de Gendo. Haz lo que dice, Maya, dijo Ritsuko, en un tono suave. Pero, estaré bien, la interrumpió Ritsuko. No te preocupes. Maya agachó la cabeza, sintiéndose mal consigo misma por no poder hacer más por Ritsuko. Como ordene, repuso Maya antes de darse media vuelta y marcharse. Ritsuko dejó escapar un suspiro cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de Maya. Realmente le vendría bien su ayuda, pero Gendo únicamente confiaba en ella cuando se trataba de cosas tan delicadas.
Necesito un informe detallado de todo lo ocurrido, dijo Ritsuko. La teniente Ibuki ha dejado toda la documentación que hemos recabado justo ahí, dijo Gendo, señalado con su dedo una gran pila de documentos, la cual se encontraba sobre la pantalla de una de las muchas terminales que había en la sala de control, a unos pocos pasos de Gendo, quien había puesto sus manos detrás de su espalda después de señalarla. Sabiendo que Gendo no iba a acercarle la pila de documentos, Ritsuko se acercó y la tomó. Se dirigió a la terminal principal, ingresó al sistema con sus claves e inició el proceso de diagnóstico mientras le echaba un vistazo a la documentación. ¿Con qué eso sucedió?, musitó Ritsuko, mientras llegaba al final del documento, el cual era un reporte de la batalla. Después de que se suscitara el incidente, perdimos todo acceso a los sistemas de la Unidad 01. La única información que recibimos era el estado del EVA y las constantes vitales del piloto, respondió Gendo. Yui había bloqueado cualquier forma de control remoto sobre el EVA 01, solo transmitía información acerca de su estado y de su piloto, aunque esto podría ser bloqueado por el propio piloto. Siendo así, el personal de NERV no podría romper la conexión neural entre el EVA y el piloto para salvar a este de un golpe que resultaría fatal. Peor aún, no podrían hacer nada si la Unidad 01 se salía de control o si Shinji perdía la cabeza y decidía volverse en su contra, aunque solo Gendo contemplaba esa posibilidad. Siempre se trató de eso, de control. Gendo tenía una necesidad patológica de estar siempre en control de la situación. ¿Se perdió la información de la unidad de registro?, preguntó Ritsuko, temerosa de que su participación en el rescate de Asuka saliera a la luz. La unidad de registro contenía las grabaciones del Entry-Plug, lo que veía el EVA, todas las comunicaciones y demás información de los diferentes sistemas. Dicha información fue encriptada con un algoritmo tan avanzado que las Magi no son capaces de romperlo por fuerza bruta en un lapso de tiempo plausible, dijo Gendo, apretando sus manos tras su espalda. Ya veo, dijo Ritsuko, conteniendo un suspiro de alivio. Sin acceso a esa información, Gendo nunca sabría que Ritsuko ayudó en el rescate de Asuka, lo que la mantendría de su lado bueno. Claro, suponiendo que su transmisión no haya sido interceptada por agentes de la sección 2 y ya haya sido puesta a su disposición. Si ese era el caso, a Ritsuko no le cabría la menor duda que Gendo la eliminaría cuando lograra recuperar el control de la Unidad 01, si es que lograba hacerlo, cosa que también lo haría enojar. Terminado el proceso de diagnóstico, fue claro para Ritsuko que nada de lo que pudiera hacer serviría, al menos no desde una conexión remota. Tendría que conectarse directo al núcleo. Tras que Ritsuko compartiera su idea con Gendo, este volvió a llamar al personal técnico para que ayudaran con la remoción de la gruesa capa de blindaje que protegía el núcleo. Como era de esperar, los técnicos no parecían muy felices de volver a ser llamados, siendo que ya se habían desperdigado por el Geofront para tomar un descanso o habían regresado a sus hogares. Hicieron el trabajo de mala gana, pero de manera correcta, y Gendo les volvió a ordenar que se marcharan, pero esta vez les indicó que permanecieran cerca, por si volvía a necesitar de su ayuda. Mientras los técnicos hacían su trabajo, Ritsuko siguió leyendo la documentación para tener una mejor noción del problema y de cómo solucionarlo. Con solo leer el código de error tuvo suficiente para deducir que Yui había sido la responsable. Gendo, por su lado, se dio la tarea de conectar los cables con el núcleo de una forma casi religiosa. Ocasionalmente, acariciaba el núcleo y decía algunas palabras. Luego de varias horas, Ritsuko finalmente estaba lista para intentar retomar el control de la Unidad 01. Ejecutó el programa, el cual ejecutó cientos de comandos por segundo. Dicho programa estaba basado en el que utilizó para detener a Ireul, pero le había hecho varias mejoras sustanciales, además de haber empleado todo su conocimiento de los EVAs, considerándolo uno de sus mejores trabajos. Se quedó observando la barra de progreso, la cual avanzaba lento pero seguro. Acababa de pasar el 50% cuando se mostró un mensaje de error en la pantalla de la terminal. Ritsuko rechinó los dientes mientras volvía a ejecutar el programa. Ni siquiera alcanzó a mostrarse la barra de progreso cuando volvió a saltar el mensaje de error. Revisó el código fuente del programa e hizo algunas modificaciones antes de ejecutarlo una vez más, obteniendo el mismo resultado. Esto frustró mucho a Ritsuko, quien anhelaba suplantar a Yui como la única mujer a la que Gendo amaba. Gendo hablaba mucho sobre Yui, enalteciéndola como una mujer perfecta. Palabras que Ritsuko estaba obligada a escuchar constantemente, lo que evidentemente la encolerizaba, pero se mordía la lengua y permanecía en silencio. Con tal de superar a Yui como mujer, Ritsuko se había sometido a una dieta muy rigurosa, pasado por un par de cirugías cosméticas menores, cuidado su piel y cabello con los mejores productos del mercado y comprado ropa que acentuara su belleza.
Un proceso que aún no culminaba, ya que Gendo aún no elogiaba su aspecto tanto o más que el de su difunta esposa, si es que en algún momento le hacía un cumplido. Los elogios de Gendo hacia Yui se centraban en su belleza física y en su personalidad, nunca había mencionado sus capacidades como científica. Fue un gran golpe al orgullo de Ritsuko ver la distancia que había entre ambas. Saber que la superaba tanto como mujer como científica la hacía hervir de odio y envidia. Ritsuko tecleó más rápido que nunca, haciendo varias modificaciones al programa antes de volver a ejecutarlo para después recibir el mismo mensaje de error de antes. El ciclo se repitió un par de veces, la sien de Ritsuko hinchándose más con cada intento fallido. Sangre comenzaba a manchar los vendajes de su cabeza y su visión comenzó a ponerse borrosa, pero no se detuvo. Cada línea de código programada estaba grabado en su memoria de forma exacta, no necesitaba verlo para modificarlo. A pesar de su determinación, su fatigado y herido cuerpo no daba más de sí. Dejó de teclear y se apoyó contra la terminal mientras jadeaba un poco y su cabeza retumbaba como un tambor. Lo siento, comandante, pero esto está fuera de mi alcance, dijo Ritsuko, temerosa de la reacción que podría desencadenar sus palabras. Gendo no dijo nada. Solo se quedó observando a la unidad 01 a través de la ventana de observación. Había estado ahí desde que terminó de conectar los cables al núcleo. Con cada segundo de silencio que pasaba, Ritsuko temía más la reacción de Gendo. Comandante, llamó temerosamente Ritsuko. Disponga de los recursos y el personal que necesite para retomar el control de la unidad 01, Dr. Akagi. Ordenó Gendo. Al oír esas palabras, Ritsuko supo que Gendo estaba desesperado. Nunca antes había permitido que alguien que no fuera ella manipulara los sistemas más delicados de la unidad 01. Por supuesto, comandante. Repuso Ritsuko, haciendo una lista mental de los técnicos que podrían ayudarla, los cuales eran apenas un puñado, lista la cual encabezaba Maya. Los convocaré aquí de inmediato. Junto con café y analgésicos para mí. Ritsuko reservó lo último para sí misma por miedo a que Gendo lo percibiera como una debilidad. Unos minutos después, los técnicos llegaron a la sala de control, trayendo consigo los insumos que Ritsuko solicitó, además de toda la documentación existente de la unidad 01. Maya se dirigió inmediatamente hacia Ritsuko, quien lucía peor de como la recordaba. ¿Se encuentra bien, Akagi-senpai?, preguntó Maya, con evidente preocupación. Nunca me había sentido mejor, repuso Ritsuko, de forma sarcástica. Llevaba más de 48 horas despierta y tenía una conmoción cerebral, era claro que no estaba bien. ¿Trajiste los analgésicos que te pedí? Por supuesto. Maya le entregó a Ritsuko un pequeño frasco de píldoras y una botella de agua. Gracias. Respondió Ritsuko, abriendo el frasco y tomando 2 píldoras. Creo que debería cambiar los vendajes de su cabeza. Los que tiene ahora están manchados de sangre, comentó Maya. Ritsuko se sorprendió de que su herida volviera a sangrar. Pensó que eso había sido la causa de su malestar de hace un rato. Sí, sería una buena idea, dijo Ritsuko. He de suponer que trajiste contigo vendajes nuevos, ¿verdad? Y algo con lo que limpiar la herida, añadió Maya. Excelente. Ritsuko tomó asiento frente a la terminal principal mientras Maya se ponía manos a la obra. Dejó escapar un pequeño gemido de placer cuando Maya pasó sus dedos por su cuero cabelludo, peinando su cabello para poder colocar las vendas de forma adecuada. Estaba tan cansada como para prestarle atención a esos detalles. Maya, por otro lado, no lo dejó pasar. Sus mejillas se tiñeron de rosa mientras intentaba evitar la mirada de todos los ahí presentes, sobre todo de Gendo, aunque en realidad nadie les estaba prestando atención en ese momento en particular. Una vez que terminó de acomodar el cabello de Ritsuko en su lugar, Maya se apresuró a colocar el vendaje en su lugar, procurando que quedara bien. Listo, dijo Maya, apartándose de Ritsuko. Tomó uno de los muchos portapapeles que había desperdigados por la sala de control y lo usó para ocultar parte de su rostro, dejando expuestos únicamente sus ojos, evitando mirarla. Ritsuko sintió un sentimiento de insatisfacción cuando Maya dejó de acariciar su cuero cabelludo, realmente lo hallaba placentero. Le hubiera gustado que Maya siguiera haciéndolo hasta quedarse dormida. Pensando en ello, Gendo nunca había hecho eso por ella. Desterró esos pensamientos intrascendentes al fondo de su mente, encontrándolo bastante difícil de hacer. Hay mucho trabajo por delante, dijo Ritsuko, girando la silla hacia el teclado de la terminal. Almohadilla, 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 notas del autor, almohadilla, almohadilla, almohadilla. Disculpen que me haya ausentado durante 2 meses. La universidad a la que asisto ya ha reanudado las clases presenciales el 100% del tiempo. He estado bastante ocupado buscando un departamento que rentar, y aún no lo encuentro,
por lo que tengo que ir y venir todos los días. Sumado a esto, como ya me encuentro en los últimos semestres antes de terminar mi carrera, las materias que curso se han vuelto más exigentes. Reafirmo que no dejaré sin concluir esta historia, pero, como antes, no garantizo que pueda publicar nuevos capítulos con regularidad, y me disculpo por ello. A pesar de ello, espero culminar con esta historia el 9 de septiembre de 2022, el tercer aniversario de su publicación. Si no me da el tiempo, seguiré como si nada, no pienso darle un final abrupto. Les agradecería mucho si me dejaran sus comentarios, diciéndome qué les ha parecido el capítulo, señalando los errores que pueda tener, aportándome algunas ideas o dejándome sus preguntas.